Entonces, ya que ya han podido trabajar con propiedades bases, entonces vamos a entregar ahora condiciones que son mucho más interactivas, es decir, vamos a entregar más interacción al componente de la página web. Entonces, ¿qué vamos a entender ahora? Eh, ¿Qué vamos a entender ahora? Mire, primero que nada, cuando tenemos una estructura de la cual hoy día usted ha podido trabajar con ella, con los headers, con el body, con todo este asunto, existe una propiedad que corresponde al concepto de exposición y visualización. ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con los conceptos de control y visualización, si se dan cuenta, nosotros empezamos a trabajar con los elementos y empezamos también a trabajar con los atributos que me entrega este elemento. Entonces, estos atributos que me entrega el elemento, estos elementos, yo lo empiezo a manejar. ¿Cómo lo empiezo a manejar? Lo empiezo a manejar en propiedades de control, es decir, aumento el sizing, bajo el sizing, cambio el color de los vectores que están formando el elemento, etcétera. Entonces, esas condiciones son las que hoy día pasan a ser un concepto de propiedad de visualización. Entonces, en el concepto de la propiedad de la visualización, tenemos eventos. Entonces, dentro de las propiedades de los eventos, las que más hemos utilizado ahora son las transformaciones, ¿ya? Donde se recuerden que combinamos el tema de los ocupamos las propiedades correspondientes referente a las imágenes. De las imágenes generamos ocupando un poco de Flex, ocupando unas propiedades básicas de Flex para que pudiéramos tener una imagen clara, no se distorsionara, etcétera. Entonces, dentro de esta condición, hoy día lo que estamos ahora a tratar es que esta condición esta proporcionalidad del evento esto empieza a explotar mucho más. A esto empezamos a unir y empezamos a traer otro componente, el cual va a empezar a dar ayuda para las transiciones o control de estos eventos. Esta transición o control de los eventos están asociados, no muchas veces CSS nos puede ayudar al 100%, ya eso tenemos que dejarlo bien claro. No muchas veces CSS nos puede decir, oye, hay cosas que yo puedo llegar y otras cosas que no puedo atender y puedo llegar. Entonces, dentro de eso se suma un componente que va a trabajar en dos escenarios. Un escenario concreto es poder hacer funciones con él o generar una condición mucho más interactiva de los eventos. Y otro escenario es para poder administrar la visualización y entregarle un concepto de transformación más ágil, o sea, un concepto de propiedad mucho más ampliado. Entonces, ese escenario, ese componente se llama JavaScript, ¿ya? Así que vamos a empezar con la propiedad de JavaScript. Entonces, ya entendemos de HTML, ya entendemos de CSS, ahora vamos a empezar a complementarlo aún más. Entonces, ¿qué es lo que hace CSS? Nos ayuda a los conceptos de transformación de los elementos, colores, grosores, borde, etcétera. Y ahora JavaScript me va a empezar a ayudar a poder trabajar con la concepción, en este caso, de las transformaciones o una condición de proporciones de algún evento. Entonces, primero que nada, tenemos que entender un punto súper importante. JavaScript, o como muchos lenguajes en su fundamento, maneja una propiedad que se define como variables. Entonces, las propiedades de variable, ¿qué es lo que es? Si lo vemos muy técnico o muy estructurado, las variables es un espacio en la memoria. Nada más que eso. Entonces, es decir, es una propiedad, perdón, es un elemento, lo podemos tratar como un elemento sin ningún problema porque tiene las mismas características. Entonces, en esas propiedades del elemento, por ejemplo, tiene un nombre, puede tener un nombre, automáticamente va a tener obviamente va a tener un valor, y ese valor va ser trazado a través de un tipo, ¿ya? Un tipo de valor. Entonces, en realidad esto es una variable, ¿ya? Y aquí se le define como variable. Entonces, le voy a poner el nombre de la variable y se va a definir como una variable. Entonces, acá, chicos, la parte más importante es que en proporcionalidad de las condiciones, las variables son espacio en la memoria que van a tener ciertas actividades o ciertas funciones antes o después de una pronunciación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo
una condición, decir, yo tengo que generar una declaración. Entonces, yo para poder tratar una variable dentro de mi código, perdón, debo atender una declaración. Entonces, en la declaración, yo voy a indicar su nombre, si lo voy a definir, el valor y el valor potencialmente o secuencialmente el tipo, ¿ya? Ahora, tenemos los valores equivalen a tipo, ojo ahí, son cosas, o sea, las variables tienen sus propiedades, pero los valores difieren del tipo de la variable. Para que no eso va a depender de la declaración, es decir, como yo la defina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, o sea, más que un ejemplo explícito al concepto de cómo lo trabaja JavaScript, ¿ya? JavaScript tiene esta propiedad y se van a encontrar en todas partes con ella. Entonces, primero que nada, JavaScript define lo siguiente. JavaScript indica que como propiedad tiene tres propiedades o tres formas de declaración. ¿Ya? Por favor, aquí sí tengan cuidado con lo que podamos poder entender el concepto de las variables. Tenemos tres formas de declaración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con el contexto de trabajo que yo voy a poder trabajar, para poder trabajar con los valores, tengo tres formas de declaraciones y yo puedo empezar a solventar y a trabajar. Entonces, ¿cuáles son estas tres? Primero que nada, ¿se entiende lo que estoy indicando, no? O se confunde un poco. Dudas, consultas, preguntas, ¿no? ¿Se va entendiendo? Este es el principio digamos, empezar a ver llaves. ¿Se entiende como tal? ¿O está siendo un poco enredado? Como quieran? Entonces, tenemos las variables, van a tener propiedades, nombre, valor igual a tipo, conclusión a la función del tipo, y vamos a tener conceptos de declaración, o sea, tipos de variables. El tipo de la variable tiene tres formas de identificación. El tipo de identificación en JavaScript, esto es solo JavaScript, ojo, solo JavaScript, estamos viendo. JavaScript como tal tiene una propiedad de tipo asociado a un contexto de condición de declaración, es decir, de acuerdo a como yo la declaro, esa variable se va a comportar de acuerdo a su tipo. Entonces, por ejemplo, de las tres formas, me voy a referir a las tres, obviamente. Estas tres formas, vamos a tener los tres tipos de variables. Ahí están los tres. Un tipo de declaración del concepto de la variable es la constante. Se define como const. O sea, así ustedes lo van a ver en los libros. Y, bueno. El otro tipo es variable. Y el otro tipo que corresponde es tipo let. Y no existen más que estas propiedades. Entonces, ¿qué difiere de una a la otra? Lo vamos viendo poco a poco. Var y let, las voy a dejar con la misma propiedad de color para que ustedes puedan comprender, son, eh, comparten ciertas funciones. O sea, las propiedades se comparten, es decir, comparten algunas estructuras de atributos, son compartidas. Esas estructuras de atributos compartidas es que comparten algunas condiciones, pero tienen ciertas diferencias, pero son las más, realmente tienen la diferencia. ¿Ya? Y ahí depende mucho cómo se empieza a utilizar. Y la constante, en este caso, es una propiedad única. Constante. Y es única. O sea, esta propiedad es única.
única. Esta declaración de variable es única, o sea, no puede ser volver a utilizada, es única, o sea, no podemos, yo defino una variable, la cual la declaro como constante, tiene una significación de valor de utilización única. O sea, no la puedo compartir. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo? Esta es la parte más que muchas veces nos podemos complementar un poco. Entonces, cuando Sí, sí se entiende, profe. podemos entender a confundirnos, ¿ya? Entonces, valor. Valor, perdón, nombre de la variable, el valor, definición del tipo. De acuerdo a la declaración, tenemos tres formas en JavaScript. Constante, que tiene un concepto de utilización único, y variable, que tiene un concepto de utilización global. Pero, aquí es súper importante, pero funcional. Después vamos a entender ese punto. Tranquilo con esa condición. O sea, es una propiedad de valor funcional. Es decir, es global, la pueden utilizar en muchas partes del código, pero tiene una condición funcional. Es decir, tiene una propiedad acertada al concepto de las funciones. La función igual a eventos, ¿ya? Funciones igual a eventos. Transformaciones, traslado de un lado a otro, etcétera. Y LED tiene una función global, o sea, puede ser utilizado en forma global, pero puede ser invocada más de una vez. O sea, tiene más propiedades de LED. Entonces puede ser funcional y no funcional. Y ahí vamos a empezar a ver con más detalle. Pero quédense tranquilos, voy a poner un asterisco ahí para que se comprenda hacia la función. Hacia la función. Recuerde que la condición función equivale a un evento, a cualquier tipo de evento, a cualquier cosa, a cualquier condición de evento, ya, a cualquier propiedad de evento. Da lo mismo. Entonces, JavaScript me dice, ya, para poder interactuar tú con estas propiedades, tú defines variables. Esas variables son condiciones tengo estas tres formas, constante, variable y let, la cual aquí me van a empezar a ofrecer de acuerdo a mi declaración, cómo lo voy a utilizar en mi código. Entonces, esta propiedad en el concepto de JavaScript empieza a tener ya un concepto de manejo de afinidad sobre lo que yo debo empezar a trabajar y a corregir. Entonces, vamos en condiciones entrantes. Muchas veces puede pasar que puede existir un contexto de que no requiero de que ciertas condiciones en mi código no las utilice otra persona, o otro valor, o otra función. Entonces, para eso puedo ocupar una constante. Pueden haber ocasiones que solamente necesito que esa variable se ocupe en cierta función, o puedo ocupar que esa misma variable se ocupe en un concepto global. Entonces, en ese punto, JavaScript tiene una propiedad bastante dinámica, esa es la palabra, bastante dinámica con el concepto del uso de la declaración de la forma de sus variables. Ahora, nos falta el tipo, ya, eso es súper importante. El tipo va a ser referidos es al valor que nosotros asignemos. ¿Cuáles son los valores? Y esto lo voy a dejar por este lado. Lo voy a dejar con una lista, no sé, me recuerdo si tengo una lista por acá. Claro, lo voy a dejar acá. Una lista. ¿No? Tipos. En inglés, en español, tipos. Y ahora, tipos de valor. Perdón. ¿Qué tipo de valor tengo? Numérico, string o cadenas de datos. Entonces tengo numérico, string, float o, o decimal, como quieran ahí. Float. Em, y una similitud más amplia que, se los voy comentando una vez que lo vamos utilizando. Entonces, pero ¿cuáles son los que más se repiten? Numéricos o enteros también.
Se pueden encontrar con ese concepto o vamos a ver de esa forma, o in string, que son cadenas de datos, float, decimal, y etcétera, y van a ver estos tipos que son bastante, por ejemplo, existen también propiedades que son en otro tipo de lenguaje que tienen un carácter de tipo de valor nativo y no nativo. ¿Ya? Entonces, entonces, por ejemplo, bueno, podemos seguir con numérico, podemos seguir con boolean, que son verdadero y falso. eh, Podemos tener de simbólico, etcétera. Podemos tener varios, entonces, pero ¿cuáles son los que se repiten? Numérico, entero, también pueden ser negativos, string, que son cadenas de texto, datos explícitamente, o grandes cadenas, booleano, que son correspondientes a verdadero y falso, o indefinido, float, que corresponden a elementos de manejo de decimales, que también pueden entrar en numérico. Entonces, pero no confundirse que el valor equivale a la condición del tipo. Entonces, ahora, ¿qué es lo bueno de JavaScript? Que esta propiedad es bastante dinámica en concepción a otros lenguajes. Entonces, eh, solamente se preocupa de que la declaración no sea, respeta, o sea, tiene más valor el concepto de la declaración, si es constante, var o let, que el valor, que el tipo de valor que tú estás ingresando. Entonces, en ese aspecto es bastante más dinámico que otros lenguajes. En ese aspecto te generan como no tiene una sintaxis tan rígida en este aspecto para que me puedan comprender. Entonces, JavaScript empieza a dar ese tono y nos empieza a entregar una ayuda más concreta sobre la personalización del lenguaje. Entonces, ¿cómo ocupo esto? ¿Cómo lo anexo con el concepto de lo que en este momento estoy trazando en el concepto de HTML y CSS? ¿Cómo lo veo? Ahora lo empezamos a trazar. Entonces, nos quedamos con esta propiedad de fundamentos básica. Entendemos que las variables, y para que nos podamos quedar más claro, variables, perdón. Las variables van a definir un nombre, un valor, y ese valor va a definir una propiedad de un tipo. Entonces, ¿podemos definir elementos? Sí, no hay ningún problema. También pueden ser. Y esto, como variable, maneja un concepto de declaración. ¿Cómo lo maneja el concepto de declaración? Con tres formas: constante, var y let. Constante es la propiedad única, que es súper importante decir, no la puedo prestar, no la refiero más. Var, que corresponde a una propiedad de función global, y let, una función global sin depender de las funciones. Recuerden que función igual a evento. Entonces, dentro de esta condición empezamos a tratar. Entonces, recuerden que como nosotros manejamos y empezamos a que JavaScript me ayude con la definición concreta de poder manejar de mejor forma los elementos y que estas transformaciones sean más interactivas, JavaScript se debe apoyar sobre un concepto de estructura de sintaxis y también de estructura de definición del concepto de valor concreto a lo que yo en este momento puedo ofrecer sobre este lenguaje. Ahora, al no ser un lenguaje tan estricto como con una sintaxis tan estricta, hace que esta condición sea bastante, pero bastante más dinámica. Por eso lo hace tan popular, ¿ya? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es cómo con HTML, CSS y JavaScript yo puedo generar un concepto de interacción más amplio. Ese concepto de interacción, al ser una propiedad más amplia, yo puedo entregar más dinamismo a mis páginas. Y con eso me va a entregar una ayuda más secuencial y más concreta. Entonces, perdón, me va a generar una noción mucho más así. De hecho, me ayuda para cosas que no puede lograr CSS, JavaScript las puede lograr. Ya, entonces, mire, ahora, ¿cómo aplicamos esto? Esta es la parte más sistemática. Vamos a nuestro código. Esto fue lo que voy a crear acá. Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá. Perfecto. Voy a crear acá en el curso web. Voy a crear otro archivo. Le voy a llamar inicio JS, JavaScript, HTML. Listo. Ahora, ¿qué es lo que debo trabajar? Lo que vamos a trabajar es que dentro de esta propiedad que vamos ahora a entender, o sea, que nos vamos a introducir, es utilizar JavaScript como tal. Entonces, en el edificio J le puse cualquier nombre, así que pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a razonar como tal?
ya darle un sentido más de decir cómo JavaScript me va a ayudar a mí a poder mejorar todas estas condiciones que hoy ya lo he hecho en forma manual con CSS. Entonces lo va a generar un poco más interactivo. Primero que nada, ocupo mi abreviación, llamo a mi página web, empiezo a generar propiedad de documento. Y esta propiedad de documento empiezo ahora a rellenar esta parte en el body. Ahora, agréguele como quieran, yo voy a agregarle acá un nombre, un documento, le voy a decir CSS estilo, CSS más JavaScript. Entonces, nuestro HTML, muy, muy importante primera línea. Espérame un segundo. Primer punto, en nuestro HTML, vamos a... Denme un segundo, por favor. Ya, entonces, vamos a hacer el body. Vamos ahora le voy a agregar como, voy a agregar un mensaje sencillo, le voy a hacer un H2, entonces le voy a indicar cómo cambiar CSS, o lo voy a hacer me sale más fácil así, chicos, update CSS variable. Entonces vamos a ocupar las variables para que CSS JavaScript me pueda ayudar con ella. Entonces voy a empezar a ocupar de inmediato esto para que lo vayan viendo en vivo y en directo. De inmediato. Y me van comentando, o sea, si me pueden seguir con el código, mucho, pero mucho mejor, porque pueden ir aclarando dudas de inmediato. Eso voy a señalar acá. Me comentan cualquier duda. Ahora vamos a aplicar el principio que acabamos de poder resolver o de poder. Voy a indicar que vamos a hacer ahí voy a agregarle un, un pequeño título. Voy a hacer el primer div. Vamos a hacer el primer div. A este div le voy a definir de inmediatamente la definición de la agrupación. Lo voy a indicar sobre class, lo voy a poner controls. ¿Ya? Ahí pide que tengan esta primera propiedad. Segundo, le voy a generar un título. Entonces, en el título voy a generar acá una condición. Ojo acá, esto es semi nuevo, lo voy a dejar que sea de espacio, en spacing. Es solamente un título, tranquilo. Y luego esa propiedad del título que pueda decir aquí space, ¿sí? Correspondiente al concepto de espacio. Y llevo acá. Listo. Entonces aparece esta propiedad. Ahí aparezco de inicio dentro del div, agrego un label para que puedan ustedes ahí entender. Ahora, voy a llamar a un componente llamado input. Como esta propiedad va a ser, vamos a ocupar un concepto de variable, vamos a tratar la propiedad de las variables de un manejo más, o sea, una introducción al manejo de las variables. Vamos a trabajar con una condición única. O sea, como primera propiedad, condición única. Entonces voy a generar un input, le voy a generar un ID. Ese ID lo voy a indicar que sea, lo voy a llamar blur. Blur es como, para que me puedan entender, es como enfoque. ¿Ya? Porque vamos a ocupar aquí, voy a ponerle un tipo y lo voy a agregar que sea un tipo de rango. ¿Ya? Para que podamos jugar con este. Le voy a llamar también al modelo, le voy a decir que sea, en este caso, blur. Le voy a agregar sus valores. Estas ya son cosas que hemos hecho anteriormente. Le voy a agregar que tenga un valor de 0 y un máximo de 25. Y le voy a entregar un valor inicial. Ya son cosas que hemos realizado. Le voy a agregar que sea 5, por ejemplo, por poner algo. Y voy a agregar que lo que vamos ahora a trabajar como condición va a ser una regla. Esta regla, o sea, es como en realidad, para que me entienda, va a ser esto. Le estoy indicando acá que el número es los valores son de 0 a 25 y que inicie con 5. Entonces, le voy a indicar que como valor de factor ocupe la propiedad de data sizing. Entonces, el data sizing y que sea en qué valor, como ya hemos utilizado todo el momento, en píxeles. Y ahí tenemos nuestro primer input. Ahora,
Le voy a generar otro label. ¿Para qué? Para que me ayude a entregar único también. Le voy a indicar que sea de una propiedad base. Llame base. Ya esta propiedad que sea una propiedad base que como entorno, y que esta base le voy a indicar que sea el color base. O sea, que me defina la propiedad de un color base. ¿Ya? Entonces voy a generar otro input ahí. Ese input va a tener también una propiedad única, base, para poder referirse a ambos. El tipo va a ser color. Y del color, obviamente defino el nombre, la base, cosas que ya hemos realizado, y un valor. Aquí podemos agregar un hexa o un cardinalidad. Yo voy a agregar acá esto es como un amarillo, pero igual manera lo podemos referenciar después cuando se establezca la paleta. Guardamos. Entonces sería este botón que está acá. Y ese botón me va a traer esto. Entonces, aún si se dan cuenta, solo HTML. Nada más que HTML ocupando las propiedades del HTML. Entonces ya tengo sus labels, el base color que corresponde, la propiedad de tipo y los dos elementos que acabamos de generar. Por ahí vamos bien. Ahora le voy a agregar una imagen para que podamos ahora trasladar lo que en este instante estamos trabajando como administrador de las variables sobre los elementos. Es decir, qué es lo que yo puedo, qué es lo que me ayuda a lograr en este caso CSS con JavaScript. Entonces, voy a traer una imagen. En esta ocasión voy a traer una imagen desde el internet, desde este sitio se llama Unplugged. No sé si lo ubican. No sé si ubican Unplugged. Voy a extender acá un poco para que vayamos al sitio. Este es esto en realidad es Unplugged, el website de Unplugged. ¿Qué es esto? Realmente ayuda, tiene un montón de opciones, muchas soluciones, bueno, también cobran por su servicio y todo, pero te ofrecen imagen, muchas imágenes, por ejemplo, acá que tú puedes tomar para tu página web, si pagas un poco te la entregan, entonces puedes jugar con ciertas propiedades de imágenes, tienen bastante buenas resoluciones, te ayudan a cómo poder hacer un resize de la imagen, entonces mira, ahí tú dices, quiero que se resize a 400 píxeles, quiero que el ancho sea de 400, quiero que el largo sea de 500, etcétera, y ahí te van ayudando y estas son las imágenes que tú puedes ir tratando, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá hay una. Es bastante buen sitio que tú permite trabajar bastante. Yo aquí elegí una foto de Unplugged y es esta para que la puedan ver, es la que está acá. Elegí esta hoja. Entonces, voy a agregar esta hoja acá. Entonces, vuelvo aquí al parámetro en el source, vuelvo acá, agrego la hoja, un poco largo, pero no importa. Detrás. Entonces, acá tengo mi hoja bastante grande. Estas acciones no están haciendo nada todavía, pero puedo empezar ya a trabajar concretamente con los controles que en este momento quiero que se empiecen a reflejar. Entonces, tengo el base color. Me faltó un control. Me faltó un control. Acá tengo el blur y tengo el space color. Voy a agregar tengo el blur del input solamente, pero no lo grafico. Se me fue este punto. No grafiqué el input del blur porque me falta acá el data. Entonces voy a agregar acá está el error. Ya, está muy raro. Es, este en realidad es space. Ya para que corrijamos. Spacing, el tipo y el ID space. Pero estos van juntos. Acá el label para blur, en este caso, blur y quiero que sea blur. Voy a dejarlo tal cual.
Y ahora el input mantiene el mismo principio que hemos estado realizando en todo este tiempo. El mismo principio. O sea, perdón, blur, eh, el tipo sigue siendo el tipo range de rango para ocupar eh, esa misma regla, llamémoslo de esa forma. Y el nombre importante, o si no, no voy a tener la propiedad, el mínimo equivalente a cero, y acá le vamos a agregar el máximo, le podemos agregar 25 también. Aquí lo podemos subir un poco más en el staging, lo voy a dejar que sea un valor de 200, ya que le voy a dar un número más para poder referenciarse. Ahí está. Y ahí apareció Blur como tal, el label, el ID y la propiedad. Estaríamos ya en... Correcto. Estaríamos listos con esta propiedad en este caso, ya estaríamos preparados. Aquí tengo que transformarlo en for, perdón. For basic, y ahí está la propiedad de basic. Ya, ahora ya puedo empezar a trabajar con esta definición. Voy a asignar un poquito más acá. Y ahí ya tengo ya los espacios, tengo el blur, tengo el espacio. O sea, aquí vamos a ocupar que ciertos atributos me puedan ayudar a trabajar con esta imagen, que está muy grande todavía, que también vamos a trabajar con ella para que tenga esta proporción de imagen y pueda estar un poco más en orden. Entonces tengo el blur acá, que está listo. Acá está el blur. Y ya tengo el máximo asociado. Listo. Entonces, eh, como trabaja en el mismo valor, también vamos a ocupar un data sizing. Le vamos a decir que sea en píxeles. Entonces, como tú ves, como voy a cambiar las propiedades que corresponden al concepto de esta imagen que en este momento estoy trabajando y compartiendo, lo que estoy ahora asimilando es que esta propiedad empiece yo a poder manejar sobre ella las tareas sobre cada componente o perdón, contra cada elemento que en este momento estoy presenciando. Entonces, ahí están los puntos iniciales. Ya deberían tener esto mismo que está acá en forma. Ahí está bueno, les puedo entregar esta URL para que puedan tener la misma URL que estoy ocupando yo. O le agregan la imagen que ustedes quieran realmente. Ahí ustedes ya un tema de cómo quieran ustedes manejarlo. Entonces voy a agregar acá. Ahí está el link de la imagen. Se lo acabo de entregar. Ahí está Juan Carlos. Y o buscando tratar lo mismo, pero en rigor ahí lo estamos ocupando la imagen. Ahí yo la pegué ya. No le he puesto ni nada, 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 nada por el momento. Todo HTML, solo HTML, y tengo esta propiedad que está acá. Nada más. Entonces, hice unos rangos, son píxeles, recuerde, porque vamos a trabajar con propiedades de estos elementos y especialmente el concepto de la imagen. Listo. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Para este punto, vamos a la carpeta CSS. Recuerden que estos son los dos anteriores. Voy a agregar acá uno nuevo. Voy a agregar un CSS. Lo voy a decir como CSS más JavaScript.css. Y así lo voy a diferenciar. Entonces, acá viene la primera parte. Como en CSS yo empiezo a trabajar con las propiedades que corresponden al concepto de interpretación, es decir, con los elementos que yo quiero transar. Como estos elementos van a empezar a tener un concepto interactivo, porque tienen un concepto interactivo, porque recuerden que estas condiciones están resueltas. ¿Por qué están resueltas? Porque estas condiciones tienen un concepto de resultado que yo quiero dominar con variables. Es decir, que no el valor sea fijo siempre en estos factores, que el color que yo decía también cambie al que yo quiera sobre estos elementos. Entonces, para eso me voy a apoyar en CSS. Entonces, ¿qué debo integrar? Aparece acá en CSS un nuevo operador, así se define el nombre,
el cual me va a ayudar a mí a que que esta condición sea más dinámica en la interpretación sobre la página, ¿ya? Sobre los elementos. En este momento tenemos solamente tres elementos, los spacing, el blur y el base color, más la imagen, o sea, tendríamos cuatro elementos, nada más que eso. Entonces, para que esta propiedad empiece puede ser aplicable dentro del concepto de dinamismo, aparece un operador nuevo. Este operador se define con una propiedad de interacción global sobre CSS, es decir, yo transito sobre una propiedad global. Para eso pero se indica de la siguiente forma, dos puntos, y si se dan cuenta aparece una multiplicidad de acciones. ¿Por qué? Porque este operador lo que me va a ayudar a mí en general que la propiedad sea 100% de las transformaciones o las cosas que yo vaya a realizar sean 100% de una propiedad jerárquica y atribuible. Es decir, voy a indicar variables. Entonces, llamo a la entidad correspondiente a raíz o root, abro y cierro paréntesis, súper importante. Entonces, voy a ver las variables que tengo. Vamos a revisar acá. ¿Qué variables tengo? Tengo spacing, tengo blur y tengo base. Entonces, estas variables son las que a mí me van a ayudar a que yo pueda manejar dentro del concepto del CSS. Para que esas variables, o sea, estas son condiciones variables, para que estos valores o variables puedan ser manejadas, yo las tengo que, en este momento, ¿se recuerda este punto? Las tengo que declarar. Entonces, vamos a declararlas primero en el CSS para que se puedan ser utilizables. Entonces, para eso, si tengo spacing, blur y base, ¿cómo las declaro? De la siguiente forma, guión, doble guión, y voy a trasladar la animación y le voy a indicar base, que es donde en este momento estamos en este momento trabajando. Entonces vamos a agregarle un color, le voy a agregar el mismo amarillo que está al inicio que habíamos agregado, que es cuando recargo aquí la página, aparece este amarillo medio, medio fuerte. Luego, la otra variable sería spacing. Llamamos spacing y defino, que voy a definir, ¿cuál fue el valor que definimos? 10 acá está, como valor mínimo, perdón, 5 le habíamos generado. Entonces, el valor 5. Entonces, yo voy a indicar que sea 5 px. Como son una condición de variable, yo tengo que declararlas y cerrarlas. Entonces, voy aquí, esto en CSS, punto y coma, punto y coma. Y ahí me está entregando en amarillo. Mira. De hecho, yo tengo opciones de cambiarlo aquí con otros colores y cosas así por el estilo. Pero en este momento me da lo mismo como lo hago. Puedo dejar ese. Entonces, ahora lo que voy a generar ahora, lo último que nos queda para el concepto de mención, el blur, que era la otra condición de variable. ¿Cuánto habíamos dejado el valor? Parece que al valor no dejamos valor. Solamente le dejamos un mínimo y un máximo. Al parecer, podemos dejar un valor. Dejémosle un valor. Vamos a dar un valor inicial. Vamos a dar un válido. Dejémosle 10. Ya le vamos a dejar 10. Entonces aquí lo mismo. Blur, lo mismo, acuérdense que está en píxeles y agrego de la siguiente propiedad, lo dejo de la misma forma que está acá, 10 píxeles y cierro. Entonces, qué estoy indicando ahora en CSS? Que root, que root en este caso, la raíz de mi entorno, tiene variables llamadas base, spacing y blur y que tiene estos valores iniciales de los cuales yo en este momento estoy tratando, ¿ya? Entonces, estos valores iniciales, voy a dejar el original que habíamos definido. Estos valores iniciales son los que en este momento yo voy a poder manipular. Entonces, ¿qué otro objeto tengo? La imagen, o qué otro elemento. Llamo imagen, y dentro de imagen voy a agregar ciertas propiedades de las cuales me van a ayudar a mí para poder ocupar el spacing, la condición que yo en este momento voy a tratar como elemento de estas variables. Recuerden que base, spacing y blur son los elementos que vamos a estar en el momento cambiando. O sea, son los atributos de los elementos que estamos cambiando, las variables. Entonces, ahora solamente llamo en imagen, voy a llamar los atributos de la imagen. ¿Cuáles son los atributos de la imagen? Entonces, yo aquí tengo la imagen, por ejemplo, y yo puedo ver sus atributos. Recuerda, esto es súper importante que puedan, o sea, obviamente con práctica,
Entonces, por ejemplo, en el concepto de elemento, los márgenes, el borde, el padding, ese es un concepto de la imagen bastante, eh, son los atributos más fuertes. ¿Por qué? Porque me dice dónde está la definición del margen, el borde y el padding que define este punto. Entonces, lo que voy ahora a definir es una declaración. Esta declaración la tengo que afinar bajo un concepto de función. ¿Ya? Entonces, es decir, bajo un evento concreto. Entonces, voy acá, digo imagen, voy a volver acá para que lo puedan ver. Imagen, voy a ocupar el padding, ¿ya? El padding. Pero como ese valor no lo tengo aún claro, porque lo quiero administrar, lo quiero dominar, porque eso se trata de esto, de poder entender que las propiedades de esta variable yo las quiero cambiar, le voy a indicar, le voy a asignar una variable, pero le voy a hacer una declaración de variable, le voy a decir que sea una variable, como necesito que esté dentro de una función o dentro de un evento, ¿qué tipo de variable puedo ocupar? A ver si estábamos atentos todos, a ver, de las tres formas. ¿Cómo debo declarar esta variable que corresponde acá, para el padding? Va a estar dentro de una función, ojo. ¿Qué tipo de variable debería ocupar para el padding? Si quiero jugar con ese valor. ¿Cuál creen ustedes? Var, Entonces, var, ¿ya? ¿Por qué var? porque va a estar dentro de una función. Perfecto. Muy Porque bien. variable. Claro. Var, porque va a estar dentro de una función. Entonces vamos a aclarar var. ¿Var de qué? Abrimos paréntesis y llamamos al spacing. Listo. Porque es espacio realmente, que es la definición que estamos generando acá. Luego, le vamos a agregar un background, que es porque vamos a cambiar el color, ¿ya? El color de la base. Entonces, como va a estar dentro de una función, var, abro y cierro, y llamo a la base. Listo. Entonces, si se dan cuenta, se están comunicando entre ellos. Se están comprendiendo. Y le vamos a agregar un filtro, que son las propiedades que en este momento estamos trabajando. Aquí hay un leve cambio. Filtro es igual al nombre que le queremos dar de identificación porque para no preverse el concepto de la confusión. Entonces, filtro es blur, sí o sí, pero dentro del blur va a haber un bar, porque un concepto de variable, abre y cierra. ¿Y quién va a ser? Va a ser blur. Y cierra la proporción. Esta es la única diferencia, solamente es un concepto porque CSS tiene esta propiedad de filtro, la puede generar. Ya, estamos inserto en la propiedad que hoy día vamos a empezar a dominar, realmente, a dominar. Entonces, dentro de este control van a existir ciertas estructuras de las cuales yo puedo generar después, puedo generar en forma previa, puedo generar en forma de próxima, etcétera. Entonces, ¿qué cosas puedo empezar ya a tratar? Por ejemplo, puedo entregar un poco más de orden a lo que está sucediendo acá en la publicación. Entonces, acá, voy acá y voy a dejar que esto sea un poquito más profesional. Entonces, voy a llamar al body y voy a empezar a aplicar algunas condiciones de estructura del CSS. Entonces, voy a decir que el texto esté alineado en el centro. Le voy a indicar también que el background tenga un color para que lo podamos trabajar. Voy a llamar un color eh, bastante, no sé, ya hay, un negro. ¿Ya? Es lo mismo. Una condición base de estructura, le voy a decir que sea blanco para la condición del texto. Eh, voy a llamar a una familia, o sea, un font site, un font family, para que podamos tener ahí una estructura bonita en el aspecto. Ya vamos a decir que sea con el Vatican Sans Serif. Para que sea solamente el Vatican Sans Serif, solamente defínenla de esta forma como lo estamos generando y ya está declarada. Tiene como prioridad número 1.
sea una condición de esa forma. Le voy a indicar un from. Solo condiciones de contexto de estructura perdón, condiciones de contexto de, de ancho y de largo, lo voy a decir que sea 100, sumamente, y el otro font size sea 50 píxeles. Entonces, no estamos viendo ningún cambio acá todavía, entonces vamos a indicarle acá al HTML para que pueda empezar a leer de este HTML, pueda empezar a que este CSS pueda verse, eh, pueda empezar a utilizarlo. Entonces acá voy a llamar el link rápidamente, en la referencia un style, una hoja de estilo, y genero el href que ya estamos, recuerden que está en CSS y estamos ocupando el CSS que está. Y ahí está. Ya, entonces ahí empieza ya a aparecerse un poquito más las propiedades. Si se dan cuenta, no está interactuando, pero ya se aplicó un filtro. Se dan cuenta que está como un poco más borroso. Mira, ¿qué propiedades voy a ocupar acá? Puedo ocupar lo que me indica el sistema como poder llamar. Está demasiado grande la imagen todavía para que. Entonces voy a hacer un pequeño cambio acá para que la imagen no esté tan grande. Recuerden que estos son píxeles, lo voy a dejar como en 600. Y ahí para que se note mejor. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo lo que está sucediendo. Hay un filtro aplicado, pero no está generando nada. El color no lo estoy manejando, pero solamente estoy aplicando una cierta propiedad sobre el concepto del CSS. Solamente esto ya, ahora ya se ve un poco mejor, tiene la variable un poquito más, se ve bastante más decente, digamos de esa forma. Y empezamos a tener ahora una mejor, una mejor vista en este caso. Entonces, sorry, me detengo para que tomen su break. Eh, Algo que no funciona, algo que está bien. ¿Vamos bien? Ya, Vamos bien, vamos bien. perfecto. Hicimos el body. Ya se ve un poco más decente, más bonito. Lo centramos, le pusimos unos colores y ya, está más bonito. Ahora, vamos a trabajar. Nos queda ahora que podamos trabajar con la propiedad de los controles. O sea, vamos a llamar al controls, que es la agrupación que en este momento nosotros definimos recuerden acá, sobre la clase que está acá, sobre el div que está acá. Y en control solamente le vamos a aplicar un margen, nada más que en este caso, le vamos a aplicar un margen baron, porque son botones. Entonces vamos a indicar que sea 50 píxeles. Ya, aquí y vamos a guardar esto. Entonces ya tiene esa propiedad. Un poquito más, un poco más. Y de los input, perdón, en los input, entonces voy a llamar en la propiedad de los input, en la propiedad de los input, que en este momento el elemento de los input, le voy a definir una propiedad de un ancho de 100 píxeles. Y eso es todo. Entonces, hasta por acá estamos listos. Entonces, si lo vemos en forma global, ustedes deberían verlo de esta forma. Entonces ya afinamos estas propiedades. Spatial and Blur, la base del color. Y todos estos juegos que tenemos acá en este momento referenciados. Entonces, en este momento lo tenemos de esa forma. Todo lo bueno, recuerden que en el HTML le dedicamos un white de 600 porque estaba muy grande la imagen. ¿Recuerdan que era muy grande la imagen? Entonces ahí la, la compactamos un poco para la vista. Entonces, dudas. ¿Todos han llegado hasta acá? ¿Se ve igual o parecido? No sé. Ya, entonces, ahora, ahora viene la parte la cual CSS yo en este momento ya no puede hacer más. Es decir, necesitamos el apoyo de una propiedad más dinámica, que vamos a empezar a trabajar con
atributos y los elementos que en este momento esta propiedad estamos referenciando. Entonces, para eso, yo en el mismo curso en este momento voy a crear otra carpeta. Ya esa carpeta la voy a crear como JavaScript. Ya esa carpeta. Y dentro de esa carpeta voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar script o como realmente como ustedes quieran llamarlo. Le voy a indicar cssjs.js. En mi caso, ojo, en mi caso, usted puede agregarle el nombre que ustedes quieran. Yo creo otra carpeta llamada como JavaScript. Ahora, también pueden ocupar esta forma dentro del body y llamar script y aplicar aquí el código. También es posible, ¿ya? No es una práctica muy, no es que sea una muy, no es que sea una muy buena práctica, va a funcionar igual. O sea, aquí yo puedo agregar la propiedad de los controles sin ningún inconveniente del código, pero no quiere decir que es lo más apropiado dentro dentro de un concepto de orden. Entonces, en este momento igual puedes agregar aquí JavaScript como tal, que en este momento lo vamos a ocupar para poder interactuar con los atributos de mis elementos. Después vamos a ver que vamos a poder interactuar con con nuestras funciones de nuestra página, etc. Entonces, eh, yo voy a quitar esto de acá, lo vamos a hacer en un archivo aparte un tema de mejor práctica, y yo le puse css.js.js. Entonces, para poder interactuar, yo tengo que, como son condiciones de las cuales yo no puedo dejar que tengan alguna propiedad de cambio un poquito más fija, recuerden que cuando yo declaro perdón, cuando yo declaro acá estas tres formas, tengo el constante, el var y el let. En este caso, ya estoy ocupando la propiedad en este caso, de var, que es una canción de variable que está asociada a un concepto de función. Entonces, el otro concepto que me queda ahora llevar es que necesito que estos inputs, cuáles que son las propiedades de los valores, sean de valor único, porque si me los cambian en forma constante o tenga un valor fijo, puedo ocasionar algún inconveniente. Entonces, primero voy a definir una variable llamada const, o sea, voy a generar una variable llamada constante. Ya, o sea, de forma constante. Acá, de forma constante. Ya, así la defino. Const o var o let. Cualquiera de esas tres que voy a utilizar. En este momento vamos a ocupar esta que está acá. Entonces, en const yo le voy a indicar un nombre. Lo voy a llamar input. Solamente por un concepto de orden, ¿ya? Ahora, voy a llamar una función que me provee JavaScript para poder trabajar con las propiedades que corresponden a los elementos de trabajo de HTML y de sus atributos. Recuerden, vamos a generar propiedades de los atributos de los elementos que estamos trabajando, nada más que eso. Entonces, en este punto, cuando yo defino una constante llamada input, o sea, una variable tipo constante, ya definida input, voy a hacer un llamado a una propiedad. No se preocupen mucho por entenderlo ahora, solamente síganlo para que puedan entender cómo se relaciona y cómo van trabajando. Entonces, para yo poder generar esa llamada a estos elementos que yo acabo de generar en este punto, debo invocar una propiedad que se llama DOM, ¿ya? Que es el documento, ¿ya? Recuerden que HTML y CSS esto trabajan en un documento. En realidad son documentos. Entonces, para que esta interacción para que pueda tener un poquito más de interacción, voy a llamar primero document. Ahí apóyense mucho con el IDE, punto. Ahí aparecen varias opciones más que están ahí. Y vamos a hacer una consulta. Query selector all. ¿Ya? Ahí lo definen. Abre y cierran paréntesis. Paréntesis redondos. Entonces, ¿qué es lo que estoy indicándole acá? Por favor, en esta variable tipo constante llamada input, genera una consulta al documento. Y acá hay un punto súper importante. ¿A qué consulta de documento, a qué elementos del documento consultas? Entonces, comilla simple, mires, aquí, atentos más que nada, después para que puedan, comilla simple. ¿Se acuerdan de los elementos que tenemos que controlar acá en el HTML? ¿A quién llamamos? A los ID, A los controllers. Acuérdense, mira, porque por eso,
Vamos a llamar al controlador. Vamos a decir que el controlador, en este div, porque recuerda que en CSS estamos ocupando aquí generamos las propiedades. Le dijimos parte con estas propiedades de valor. Entonces le decimos, ya, vamos a llamar a los controllers. ¿Cómo llamo a los controllers? Igual que en la propiedad que llamo en CSS. Punto controller. Y, y voy a llamar a los definidores de variables. ¿Cuáles son los definidores de variables? Dentro de acá, ¿cuáles son los definidores de variables? ¿Cuáles son los que tienen los valores? Aquí en este elemento. Los input. Ahí yo agrego los valores. Entonces llamo a los input. Y listo. Con esto, lo que estoy generando es que el script que estoy en este momento llamándole, le estoy diciendo, estoy llevándolo a una variable. Entonces, esta variable lo que está leyendo los elementos definidos dentro de control, o dentro de la agrupación de control, que en este caso sería en el div. Y en el div voy a definir sobre los elementos que están afinados sobre el input. ¿Ya? JavaScript tiene varias condiciones. Hay cosas que tú puedes generar en forma, es decir, tú las puedes generar de cero. O llamas a funciones, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar una función. Tranquilo. Vayan solamente. ¿Cuál es el principio de esto? Que podamos entender cómo JavaScript me ayuda a mí a poder generar una interacción de transformación de los elementos de HTML. Entonces, vamos a llamar a una función que está destinada. Entonces, voy a hacer una función, llamo una función, le voy a decir que se llama, no sé, pues, handlet o handlet update, ya como toma los cambios. Y ahí yo declaro una función, ¿ya? Entonces, función es igual a acciones que yo quiero que se realicen, ¿ya? Cosas que yo quiero que se realicen. Entonces, para yo recibir lo que está acá, es decir, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar el documento, va a ubicar el componente acá, va a decir, voy a leer lo que está aquí y voy a leer los inputs. Recuerden que los inputs tienen mínimo, máximo, y además tiene valores fijos que nosotros definimos ahí, ¿cierto? ¿Estamos claros con ese punto? Entonces, en ese punto lo que yo debo hacer ahora es que como función de JavaScript, como es una función, le tengo que decir ya, oye, recibe todos estos valores, por favor, para yo poder utilizarlos. Perfectos. Como esos valores no cambian porque los tengo definidos acá, porque son únicos, valor 200, 100, 225, los valores que yo haya agregado, da lo mismo en ese aspecto, debo también llamar a una constante, ¿cierto? Porque esos valores no cambian, pues no van a cambiar, porque yo no a no ser que los cambien en el HTML como tal. Y si los cambian no va a haber inconveniente, yo los voy a traer igual. Entonces, en ese aspecto, llamo a otra variable, a esta variable le voy a definir como un sufix, como un sufijo, puede ser cualquier nombre, no se preocupen. Pero aquí voy a llamar una función, le voy a decir que esto va a ser una cosa que se llama dataset size. Porque le sale muy veloz, muy rasante, Entonces, muy bien ganado. ¿qué, Perdón. qué quiere decir esto? Es que estoy leyendo estos datos que están acá, que ya los tengo claros, y los estoy llevando a una variable dentro de la función para poder tratarlos. Voy a agregar dos operadores. Estos operadores quieren decir ordénelos por I o O. Después vamos a ver ese punto tranquilo y voy a cerrar. Ya, ahí están los dos operadores. Listo. En esa proporción, en este instante, lo que estoy generando es que estoy leyendo todas las propiedades que en este momento acompañan a los inputs. ¿Cuáles son las propiedades que acompañan a los inputs? El tipo, el ID, ahora sí aplica contextualmente el ID, especialmente aplica mucho el tipo, el ID y los valores. Entonces, en este momento le estoy diciéndote, por favor, todo lo que has leído acá, trasládalo acá y tráeme por favor los valores de componente y genero un listado de dataset sizing. Solamente eso está diciendo, o sea, estoy ocupando propiedades o comandos de JavaScript que me va a ayudar con este punto. Este modelo todavía es bastante más básico, pero
Por lo menos lo vamos a entender. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Llamo al document nuevamente. Esto es bien secuencial, ¿no? Y le digo document ¿a qué? A los elementos. ¿Por qué? Porque recuerden, estoy tomando el input es un elemento, los valores son un elemento, etcétera. Entonces, al elemento, ya. ¿Y de qué tipo del elemento? Estilo. ¿Por qué? Porque recuerda que yo estoy trabajando con la propiedad del estilo a través del CSS. ¿Y qué debo generar? Debe setearlos. Los set son las propiedades. Abro y cierro paréntesis. Y ahora backspin. El backspin, chicos, es ese como que está, es como un comilla simple, pero doblado. Y en JavaScript el significado que tiene es ejecución. Entonces, en el backspin le digo, ¿cómo yo defino las variables en CSS? ¿Se recuerdan? ¿Cómo las definimos? Las definimos en el canal de root. Guión, guión, base, dos puntos, el valor, ¿cierto? Guión, guión, el nombre, dos puntos y el valor. Entonces, para yo poder recibir eso, genero lo mismo, mira. Guión, guión, pero como tengo que leer muchas, o tres, o más de una, busco un, un símbolo, en este caso, que se llama de variable. En este caso, oye, si sé que son muchas, entonces, en ese aspecto, por favor, toma las que están refiriéndose en este contexto y toma las de ese punto. Entonces digo, sí, o estás sobre el nombre. Listo. Y acá lo que estamos leyendo es esta parte, al igual que acá, o el nombre. Entonces, súper importante esta parte. Entonces, y le digo, por favor, lee esa propiedad y léeles, por favor, el nombre. Ahora, todas estas son propiedades de intersección de valores. Entonces, a esto digo, ya, entonces, ese valor, this value, va a ser que más, llamo al sufijo, que es lo que estoy leyendo acá. Tranquilo todavía tranquilo con este punto, ya lo van a entender más adelante. Es mayor. Solamente comprendan que en este instante lo que estamos generando es que estamos entregando eh, un canal de función sobre la lectura de los elementos que están afuera. ¿Ya? Entonces ahí ya entonces acá ejecuto guión guión algo, variable, base spacing blur, variable, el valor más su sufijo que viene del dataset sizing, que es lo que está leyendo acá. Size, ahí está. Entonces ahí está el valor 5, 10, etcétera, como lo hayamos tratado. ¿Se entiende cómo trabaja JavaScript? ¿O se complica un poco más? Tranquilidad, tranquilidad, vamos a llegar. Pero aquí estamos leyendo un documento, inicialmente. Solamente estamos trabajando con las variables. Estamos llevando un ejemplo de las variables que ya llevamos, empezamos a llevar el concepto de la variable. Entonces estamos leyendo solamente las variables que definimos en CSS y, y los valores de la progresión de las variables que definimos al comienzo, en este caso, en HTML para ser exacto. ¿Dudas, consultas por el momento? ¿O estamos bien, estamos mal, estamos... Comentarios, por favor. Profe, ¿cómo hizo Dígame. la comilla después antes del this name, this.name, en el set property? Acá, no, es un ¿Y backspin. y ese cómo lo hago? Ese es un backspin. Generalmente es, a ver, acá lo veo. Acá, ¿dónde está? Acá está mi mono. Es esto. ¿Se ve mejor ahí? Sí, Es eso. sí, es el que está al lado de entero, ¿no? No lo sé en su teclado. Mm, no lo Es un encuentro. backspin. Pero lo puede, mire, si quiere se lo copio. Ya, Perdón. súper. Se lo pega. Y ahí el teclado no lo sé cuál es, cómo lo traes. Ahí se lo copio.
Es un backspin. Los backspin significan en JavaScript ejecución o lectura. Voy a aplicar una ejecución. Ya. ¿Alguna otra duda por el momento? Sí, profe, tengo la duda. ¿Hay que linkear el Java o no es Obvio, necesario? sí, tenemos que clicar. Sí, obvio. Aún no llegamos a esa parte. Entonces, vamos ahora a trabajar como, o ya lo podemos linkar realmente, o sea, no es no, vamos acá y o realmente antes que termine el body, por un tema de práctica, lo agregan ahí y llamo al source, llaman al source, ahí para que no son, y llamamos, recuerden que yo hice una carpeta, ya, CSS, entonces en la carpeta pueden llamar. Entonces, yo hice mi carpeta. La dice adentro CSS, ya, pero no importa. CSS, ya. Y ya, con eso ya estoy listo. eh, Dentro del concepto de la pregunta. En este momento no está pasando nada aún de lo que necesito que pase. Pero, pero ya linké mi JavaScript. Ya, ya lo linké. Yo lo hice adentro de la carpeta CSS, lo pueden hacer afuera, no hay ningún problema. Ustedes ahí háganlo como lo mejor que ustedes quieran. O lo agregan sin carpeta, también es válido. ¿Sí? Ahí ustedes tienen el orden que. Pero estas ya son prácticas, ¿no? Son solamente prácticas. Entonces, acá está mi script. Entonces, lo único que estoy haciendo, repasamos. ¿Se entiende el script? Entonces, llamo al documento, leo todo lo que está en punto control y los inputs, porque son lo que me interesa a mí entender, genero un listado de esto, es decir, como que leo todas las condiciones que tiene, los mínimos, los máximos, los valores asignados, etcétera, y luego le digo, oye, por favor, lee el documento de estilo, document style, set property, CSS, mi CSS, ya lo sabe, y traen esos valores que están involucrados ahí para yo poder setearlos. Entonces, ¿cómo empiezo a generar interacción? ¿Se da cuenta que la constante... Profe, una consulta. Ujú. Sí, Una dígame, consulta. dígame. Cuando usted dice el document element style, eso entre comillas va a leer a todos los CSS que estén dentro del No, documento. solo las variables que yo he definido acá, todo lo que está acá. Por eso es importante esta condición, root. Todo lo que esté aquí como condición de variable está en root, siempre. Y que Ah, ok. tengan Ya, guión, gracias. guión, base, guión, el nombre, guión, el nombre. Ahí, más en ese aspecto. Por eso se define de esta forma. Por eso yo defino aquí en CSS, defino variables. Ahora, a diferencia que en CSS esta variable tiene que ser fija, tiene que llevar un valor. Entonces, con JavaScript yo voy a poder cambiar esos valores, pero porque CSS no define la propiedad. Es declarativo. Claro, pero eventualmente si tuviera, por ejemplo, varios CSS y dentro de cada CSS tuviese variables, esa propiedad iría a leer a todos los CSS esas variables. Claro, a todos CSS esa variable dentro del contexto obviamente, que lleve esta estructura. Si no, no va a funcionar. Perfecto. Porque JavaScript entiende que guión, guión, algo es una variable en CSS. Entonces, ¿cómo defino ahora cómo generar la interacción? Entonces, ¿cómo empiezo a generar la interacción? ¿Se recuerdan que nosotros definimos el primer punto como input? Entonces, ahora lo vamos a empezar a ocupar. Entonces, le digamos input, la función, voy a llamar ahora a una función que se llama for each. ¿Qué es lo que es for each para JavaScript? Elija algo, ya sea o para algo, o elige algo. Abro y cierro paréntesis, esta función es súper importante, punto y coma al final siempre esa propiedad, paréntesis de redondo. Entonces, ¿qué involucra ahora? Le digo input nuevamente, pero input solo. ¿Por qué? ¿Por qué input solo? Porque estoy llamando a los inputs que están dentro de los elementos que estoy trabajando. O sea,
a los elementos del HTML. Entonces, input, voy a ocupar un operador que se dice inserción, es guión, perdón, doble igual, mayor, menor. Eso es como es inserción, yo voy a insertar, eso significa ese operador. Entonces, ahora voy a llamar, digo, input nuevamente, ya es como bastante secuencial el lenguaje, pero tranquilo, le digo, pum, add un event listener, quiere decir, estoy escuchando un evento, que es lo que hace JavaScript, empiezo yo. Abro y cierro paréntesis nuevamente de llave y voy a definir a este elemento como un change, como un cambio. Ya, pero ¿quién me realiza los cambios? Y bueno, quien te va a realizar los cambios es la función que generaste anteriormente, handle.date, que fue la que está acá. Entonces, en este momento aún no sucede mucho. Voy a revisar acá, aún no sucede mucho, pero la propiedad en un instante ya empezó a interactuar. Mira, y el filtro va a ser un poco más claro. Entonces voy a quitar el espacio, le voy a dar el color, le voy a decir que sea azul. Y lo cambio a azul. Entonces mis variables, está el filtro que le estoy agregando. Empezó a interactuar. Y eso es hoy día trabajar con variables. Entonces, son cosas de las cuales yo voy a poder asociar. Entonces, por ejemplo, le puse una propiedad que cambie. Entonces, puedo agregar otra propiedad del mouse. Input, misma propiedad, input, abro, input, ¿por qué? Porque ahora me estoy metiendo con los elementos, operador de agregación, o sea, súmele esto, porque estoy haciendo un cambio, misma condición, input, punto, add event listener, que lo autogenera, y le digo ahora en este listener que sea un mouse move. Para afinar un poco, ¿de qué? Del Ansible Update, para afinarlo un poco, nada más que en esa propiedad. Entonces acá, lo voy a poner acá. Esto no está bien, esto tiene que estar acá. Y cierro. Entonces yo ahora voy a revisar y ya aquí tengo la condición de propiedad un poco más. Aumento el padding y el filtro lo voy a generar la propiedad. El filtro. Cambio el color. Ahí cambio el color. Voy a poner un blanco a ver si no tengo más color. Bien. Está demasiado acá el componente porque le voy a dar un valor un poquito más amplio a este filtro. Entonces, le voy a decir que el valor es así, acá. Ahí. Claro, que muy al extremo. Aparece el valor asociado a 20, la condición sea 8. Ahí está. Y ahí está un poquito más acotado. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Que las propiedades que yo en este momento definí, que están acá, que son valores que están fijos, las pueda transformar. Puedo aplicar el filtro. O pueda cambiar el color. Esas son condiciones de las cuales yo puedo transformar. Y puedo, entonces, ¿qué estoy generando? Es que le estoy indicando a CSS propiedades en forma natural, bueno, esta es la condición natural, de acuerdo a los valores que hemos definido, tanto acá como acá, y acá empezamos a generarle una interacción, nada más que eso, solamente la interacción, aquí definimos cómo se van a ver, definimos sus variables fijas, y con JavaScript generamos una función con JavaScript de inserción y además de manejo de las variables con sus elementos y lo relacionamos. Y empieza a tener esta interacción. Entonces, eh,
Con esto empezamos a cumplir esta propiedad, que es decir, que defino variables de tipo con su declaración, son constantes. Ahora, ¿por qué constante? Porque recuerden que estamos ocupando valores de estructura. No estamos haciendo ninguna función ni matemática, ni lógica, no, estamos haciendo solamente, estamos manejando propiedades de valor nor- normales sobre CSS. Ya, nada más que eso, le estamos solamente cambiando, agregándole un filtro, sumándole más espacio, nada más que eso, o sea, no estamos haciendo nada más que, le estamos diciendo a JavaScript, por favor, lee esta propiedad, y esta propiedad, por favor, ayúdame a que las transiciones se vayan generando. Y esto se define como transiciones. Entonces, todos estos eventos que están acá son transiciones, de las cuales tú puedes hacer. Y con eso ya tienen una propiedad de interacción ya tanto del manejo de las variables, tanto como el concepto de las variables de manejo a nivel de transporte, de manejo de los atributos de cada elemento. ¿Qué les pareció? Esa es una propiedad solamente. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Que vayan entendiendo dónde están, como yo defino valores, como que estos valores van a ser variables, y de esta condición de las variables van a tener ustedes que manejar esas propiedades del elemento a través de los valores. Y aquí solamente estamos tratando valores contra CSS y el modelo de HTML. O sea, no estamos solamente generando transformaciones. Eso es el concepto, eso es lo que corresponde. Es decir, son transformaciones. Dudas, consultas, comentarios. ¿Les funcionó? ¿Logran la Profe, interacción? ¿podría mostrarme un poco el CSS que parece que me falta algo? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Algo que le haya llamado la atención. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo es su pálpito con esto? Y se dieron cuenta en que se metieron, ¿cierto? Eso es importante, ¿cierto? Y solamente ahora vimos fundamentos, o sea, cómo trabajo con las variables. O sea, todavía nos falta declarar una variable, hacer una función. ¿No? Estamos solamente ocupando lo que nos ayuda. ¿Cómo nos va a ayudar JavaScript? Nada más que eso. ¿Cómo nos va a ayudar? Contra HTML, CSS y JavaScript conjuntamente. Y como estamos tratando de administrar el concepto de los atributos de los elementos que estamos tratando. Profesor, ¿me podría mostrar el HTML, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que les llame la ¿Qué les parece mejor dicho? Díganme su opinión, no sé, José, Edwin, Juan Carlos, Nicole, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? ¿Está tomando más sentido? ¿O ya quieren escapar? Bienvenido a esto es web. Esto es 100% web. Sí, es un poquito más complicado, eso está claro, Consuelo, pero esto es web. Exactamente. No, y esto es poquito. Esto es poquito, todavía falta. Esto es poquito, o sea, lo que han visto ahora es poco. Es poco, poco, poco. Falta todavía. Nos estamos adentrando al modelo. Estamos adentrando a poder trabajar con esta impresión bien dinámica. Bueno, después cuando ya comprendan completamente esto, o sea, si se dan cuenta, solamente estamos indicando cómo se llama en este lado, cómo llamo al otro lado y cómo lo ejecuto, cómo lo trabajo. Después cuando agregamos Bootstrap, cómo lo puedo cambiar, cómo lo puedo interactuar. Ahora después agrego un SAS, cómo lo puedo tratar sobre un modelo SAS, cómo lo puedo tratar sobre un modelo de Bootstrap. ¿Cómo genero interacción? Ahí entonces empieza a agregar. Solamente hay que entender mucho cómo llamo una propiedad y cómo saco otra propiedad y cómo involucro las propiedades, especialmente asociadas a entender los elementos. Súper importante. Mire, y aquí es bueno,
Lo que más a mí, yo lo que más valoro en el concepto de HTML es que solamente yo veo esto y puedo tener esta interacción. Entonces solamente estoy mirando esto, o sea, estoy viendo, mira, dos, tres, estoy llamando un elemento, dos, tres, tengo tres, cuatro elementos. Cuatro elementos de interacción, que en este caso las imágenes y los labels y los inputs. Tres elementos, perdón. La imagen, los labels y los inputs. Nada más. En ese aspecto estoy solamente generando esa propiedad dentro del entorno, lo estoy pudiendo llevar. Entonces me puedo apoyar, eh, puedo empezar a apoyarme también con un poco de Flex para que esto cuando lo haga así no haya problema. Ahora, con este problema, esa condición, por ejemplo, de que no se pixele es por la calidad de imagen que estamos utilizando, ¿ya? Ya, porque la imagen tiene una muy buena propiedad y la imagen entiende cuando se necesita más propiedad de conducción. Pero de a poco vamos a van aprendiendo estos puntos. O sea, ahí hicimos un update de las variables sobre CSS. Ya tenemos una condición asociada. Ahí está la forma y acá está el script que nos ayuda a generar. Ahora, esto mismo, como les dije, lo pueden ocupar. Ya lo vamos a quitar de acá. No va a pasar nada, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar acá y vamos a hacer esta prueba acá. Tal cual como está. Voy a borrar esto para que no haya inconveniente, para que no haya confusión con esto. Entonces acá yo tengo ya la misma prueba. Se aplica. Vuel- vuel- ha vuelto la interacción. Y ocupándolo acá en este modelo entre script. No es tan sano, pero igual es válido. Pero es un concepto ya de propiedad de cómo tú quieres llevar tu código. Entonces, en este aspecto, también lo puedes, entre script y script, lo puedes generar. O si no, vuelves al CSS como tal que aquí definiste. Me quedó un pedacito ahí. Y aquí no ha pasado nada. Y el color, voy a poner. Ya. Entonces, si se dan cuenta, tienen esas dos opciones, pero no es algo tan obvio, pero se pasa. Pero entonces, moraleja del día de hoy, manejo de variables con sus valores y atributos. Súper importante. Conocimos los tres tipos de variables que ocupamos, o sea, ocupamos uno de los tipos de los tres tipos de declaraciones que ocupa Jeltsin. Ocupamos dos para ser exacto, pero uno tomó mucho más protagonismo, el constant, variable de tipo constante. Las variables de tipo constante, recuerden, en JavaScript no cambian, son fijas, o sea, y no las puedes ocupar más que, no las puedes ocupar, no las puedes utilizar más que una sola vez, no van a cambiar, nunca. Y las variables como tal, que son las condiciones que pueden, en este caso los valores, que el spacing, el filtro que estamos ocupando, el color, que son variables que cambian, pero solamente en la función. Entonces ya ocupamos dos, pero tomando que la que tomó más protagonismo fue la constante. Porque imagínate si no fuera constante, no podrías tener esa interacción. Si imagínate que esa constante sea últimamente variable, habrían errores acá bien fuertes. Entonces, en este aspecto, trabajar con propiedades de constante ayuda mucho para este concepto de propiedades. ¿Qué es lo que hicimos acá? Transformación de los elementos, tanto de HTML como de CSS, a través de una variable en CSS, y involucrando un script en JavaScript que me ayuda a que esta propiedad pueda ser llevado uno al otro. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué les pareció? Bueno conocer ahí ¿Qué tal le pareció a Nicole, ya que está por ahí? La veo ahí. ¿Qué le pareció? ¿Le funcionó a la primera? ¿Le funcionó? ¿Comprendió un poco el concepto? A la primera me funcionó, menos mal. ¿Le salió? Pero sí, a la primera, pero claro, hay que repasar. Porque, por ejemplo, hay toda una dinámica de cómo se estructura Entonces, eso es lo que me falta repasar en mi caso. Ok, pero entendió que estábamos trabajando con variables. Eso es lo más importante. Y Exacto. variables ojo, solamente variables de concepto de transformación. Elementos. Ujú. ¿Alguien más? No sé, ¿alguien más qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué tal le gustó? Primero, ¿le gustó el ejemplo?
¿Está bueno? Sí, buenísimo, profe. Eso es bueno, que le haya gustado el ejemplo. ¿A alguien más le gustó el ejemplo? Tienen ahí, tienen ahí una... O sea, de igual manera, este es como un principio bien activo de lo que van a empezar a ver más adelante, más. Bueno, no tan adelante, ya empezamos, ya entramos en tierra derecha, ojo a lo que es codificación funcional, ya salimos como de la codificación vista, ya vemos, ahora empezamos a trabajar con la concepción de funcionalidad a través de la propiedad de sus eventos y de sus atributos y sus elementos. Entonces, vamos bien encaminados. ¿Dudas, consultas, algo que quieran acotar? Bueno, recordar que no nos vemos el jueves, porque es feriado, no supe hoy día. Así que yo voy a cumplir con subir no sé cómo, cómo sería la palabra, no sé cómo lo podemos agregar. Lo voy a subir arriba como... Ah, CSS variable, así se llama la carpeta, para que lo puedan ver ahí y lo puedan ir a buscar al GitHub y puedan también ahí, les voy a compartir el código para la gente que no lo tenga. Ya, pues no sé, no hay dudas, estamos claros. Algo que quieran ahí acotar, algo que quieran ahora que repasar, que no hayan comprendido o que quieran darle un doble clic o que vuelva a explicar algo. Profe, una consulta. ¿El link de GitHub lo va a subir usted? Y lo entregué al comienzo de la clase. Aquí justo me perdí el inicio. Sí, no, lo entregué al inicio de la clase. No sé si ¿Está acá en el chat? debería estar en el chat. Sí, sí, si no lo tiene, me Ah, lo ok. pide nuevamente. Déjeme ver Ok, acá. gracias. Sí, ahí está. Sí. No sé si a las 8 o 9 de la PM para ustedes. 8 o 9 PM. Sí, para ustedes. No, no. No, no, De a hecho, vengo desde las... las 8:13. Ya, ahí está nuevamente para que lo tengan. Yo voy a subir este código Gracias. o sea, lo voy a subir en un momento más ese GIF para que puedan tener acceso también a ese código y lo puedan, si es que no les funcionó, puedan validar qué pasó. Y todo. Pero Enrico, ya estaría completo cumplimos con la primera parte. Entonces, variables hoy día generadas. ¿Alguna otra consulta, duda, comentario, algo que quieran tocar? No sé si como que reexplicar, yo sé que ya lo hizo, pero como ¿Mm? que reexplicar paso a paso la última, el JavaScript. El JavaScript, ya ningún problema. Como último, niña, recordar, bueno, tranquila también, Nicole, así que esto da poco. Primero que nada, recuerde que JavaScript es un gran interactuador de modelos de funciones. Ahora, ¿qué función estamos ocupando acá? Las transformaciones, nada más que las transformaciones. O sea, le pregunto, oye, elemento que tú tienes, tráeme los valores que tú traes, de acuerdo a lo que estoy leyendo contigo, y de ese punto yo empiezo a interactuar. Entonces, lo que hago acá es un query selector all. Eso quiere decir que tomo todo lo que está en estos componentes, en estos elementos. ¿Dónde está leyendo este elemento? Acá. Ahí está el Java Class. Recuerden que las class son, tanto para CSS como JavaScript, son agrupaciones. Entonces, todo lo que está acá adentro lo empezó a leer. Y también en este punto. Entonces, luego dijo, de los controles voy a leer los inputs, que son los inputs, todas estas propiedades que están inicialmente generadas acá. Entonces generó un listado, sacó como un reporte y dijo, ya tenemos uno, dos, tres, tengo tres inputs, cada uno se llama, cada ID es único, si cada uno se llama base, es de tipo, uno es de tipo color, el otro de tipo, dos de tipo range, tienen esto siguiendo el nombre, uno es de un filtro, etcétera, y todos tienen una propiedad data sizing, dos tienen propiedad de data sizing en píxeles. Perfecto. Luego de ese punto dice, voy a generar una función, yo le puedo puesto cualquier nombre a la función, le puse handles update, o sea, y ahora lo que digo, genero otra constante, porque para poder recibir lo que está acá. Yo genero una propiedad de sufijo. Entonces, esa propiedad de constante la estoy refiriendo acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Quiere decir que cuando yo vaya a leer el documento de estilo, que el que está acá, pueda esa constante referirse sobre las propiedades que tienen este factor. Guión, guión, algo. ¿Y cuáles son esos? El documento de estilo, el punto CSS, guión, guión base, guión, guión spacing y guión, guión blur. Entonces, ahí lo estoy refiriendo. Perfecto, lo tomo. Y ahí yo tomo los valores y los sufijos de los valores. ¿Por qué sufijos? Porque base, spacing,
son variables nombre, pueden haber más. Entonces se genera un sufijo. O sea, un valor de entrada o el valor número uno, o el valor A. Si lo vemos en un... lo que hizo esto fue igual que cuando imprimió lo que estaba tanto en los inputs, lo imprimió igual que como en una tabla Excel. Y dijo ya, la columna A se llama base, spacing, o el nombre, la columna B indica los valores. Es igual, trabajan el mismo concepto. Entonces tomó los valores y dijo ya, y se lo llevó a un concepto de operación, trayéndose todos los valores. Cuando las doble comillas, o la comilla simple, perdón, están limpias o no tienen ningún valor, es porque recibe todos esos valores. Listo, con esto consulto, con esto recibo, y con esto yo indico cuáles son los que debo leer, porque genero otra vez un documento de estilo. Y luego solamente llamo a las propiedades con sus eventos. Entonces digo, ingreso el input y escucho, llamo a la propiedad del evento del que estoy escuchando y le digo, por favor, genera un cambio con la siguiente función. ¿Cuál es la función? Que como ya tomó los valores y entendió que dijo, el input de blur está en 5, el input de color es un amarillo por ahí, lo leyó y dijo, ya, yo los quiero cambiar. Bueno, cámbialos porque yo te autorizo ese evento. Y este último, lo único que me entrega es decir que cada vez que yo transite la propiedad del mouse, pueda tener esa propiedad de control de cambio asignada. Lo puedo omitir, pero también lo puedes asignar, también puedes jugar con él. Pero en realidad este es el más importante. ¿Por qué? Porque este me pronuncia la propiedad del cambio, me genera un evento de la propiedad del cambio un poco más dinámico, que es esto. Nada más que eso. O sea, que me va generando el cambio. No espera que llegue acá y cambie, no, lo hace inmediato. Y el blur, lo mismo. Entonces, y el color con el concepto físico, que ya le hemos definido. Entonces, eso es lo que está generando, o sea, lo que dice este JavaScript. Leo el documento, recibo los datos, voy a leer el documento de propiedades que corresponde al estilo, entiendo cuál es el propiedad del estilo, y ahora interactúo a través de una elección que está acá. Eso es lo que está haciendo este script base, ocupando propiedades de manejo de constante y otra propiedad de manejo de constante. No olvidar que las propiedades de valor acá están definidas con condiciones de variables. Recuerden ese punto. ¿Por qué esa condición de variable? Porque van a ser las condiciones que yo dije que iba a cambiar. El body, el background y el filtro. ¿Por qué el background? Recuerde que está en el color que está acá, que lo definimos acá. Base del color. El filtro, que está definido en este momento correspondiente al blur, que filtro es igual al concept blur, es a enfoque, es igual a enfoque. Y los var, ¿por qué? Porque cambian. Pero cambian dentro de las funciones, no se prestan. ¿Por qué es importante? Porque si yo aquí hubiera puesto un valor constante, no me va a permitir cambiarlo. En cambio, puse un valor var que me permite cambiarlo dentro de la función de spacing. Pero si hubiera puesto un valor constante, no me permite cambiarlo, entonces pierdo la interacción. O sea, mi declaración me está diciendo, no, no puedes ocuparlo. ¿Por qué? Porque es un valor constante. Perfecto, entonces lo dejo como valor. ¿Puedo ocuparle? Sí, también puedes ocuparle. Pero, ¿qué es lo que pasaría? Que el valor que tú definas acá va a bajar, se va a trasladar acá. Pero eso lo vamos a ver en otra parte. No se preocupe, en otra parte. Por el momento, entender que par funciona en la propiedad de función. Entonces, dentro de la misma función. ¿Y qué es lo que funciona? Un evento. ¿Alguien me habla? ¿Le quedó más claro? Sí, profe. Ok, Sí, bueno, en ese caso, o sea, lo llama en ese caso con bueno, el guión es para en el fondo dar a entender que él ¿qué es una va a variable? quedar, ya, ¿Qué es una variable? ya, El guión, 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 guión. un guión. Ya. ¿Siempre va a ser así o hay algunas excepciones? No, está cambiando. Está cambiando igual. Ya, Pero por el momento, guión, guión es una propiedad estándar por el momento asociado sobre que el manejo de variables sobre el CSS. ya, Pero si se dan cuenta en JavaScript o es var, o es con, o es let. En este caso, mire, cons. Fijo, así, nada de guión, guión. Aquí es, así soy yo. Así me llamo. Y aquí, entonces digo, constante, sufijo, este dataset de tipo sizing. ¿Qué es lo que está pasando? Como ya el selector ya leyó lo que estoy buscando, o sea,
Dijo, oye, de esas propiedades que tú en este momento estás leyendo, solamente tráeme las de sizing. Ah, perfecto. Entonces, si vamos a leer acá, ¿cuáles son las de sizing? El tipo, píxeles y el valor. Nada más. Es lo mismo que estaba sucediendo cuando dijimos que definimos aquí las propiedades. Oye, que esas propiedades son de tipo sizing. Ah, perfecto. Solamente, entonces, los nombres de variables, en este caso sería el input de tipo sizing, asignándose una propiedad de valor. Pero aquí es una condición que JavaScript me está ayudando a que eso sea así. ¿Dónde se puede practicar JavaScript? Hay muchas, pero muchas páginas, pero vámonos tranquilos porque hoy día solamente ustedes pueden lograr ver cómo se utiliza la propiedad de los conceptos de una variable nomás, ¿ya? Ya cuando empecemos a aplicar conceptos de funcionamiento matemático, lógico, ahí ya te recomendaría irte un poco más allá, porque ya solamente entender qué es lo que hace una variable. Y no, para que no te sofoques. Pero hay muchos lugares, o sea, puedes poner en Google ejercicios JavaScript y hay un montón de propiedades que tú puedes tocar, o sea, un montón de prácticas. Pero primero entender concretamente las declaraciones de la variable y después cómo la variable define su propiedad con el tipo. Eso es súper importante, porque si no se te va a transformar en una complejidad de conceptos que los cuales después te van a complicar poder comprender. Entonces, en ese aspecto, mejor te recomiendo vuelva a hacer esto, no sé, agrégale otro filtro, o todos, mejor dicho, agreguen otro filtro, jueguen con los valores, o agreguen más elementos, que puedan, investiguen más elementos dentro del concepto de, por ejemplo, de los filtros de CSS, hay más, yo ocupé solamente el modelo en el ámbito de desenfoque, y vayan jugando con el script. O sea, ahí te pueden. Ahora, el script bien poco se puede, o sea, bien poco se puede hacer un poco más porque ya cumple con todas las propiedades. Eso es lo bueno de la programación en este punto de JavaScript. Ahora yo sumo elementos y ya el script lo va a entender. No tiene necesidad porque tiene un ciclo. Tiene un ciclo de lectura. Y lo que está diciendo acá, está leyendo un archivo. Eh, es un poco extraño con otro lenguaje, pero sí lo hace. Y lo hace. Bueno, chicos, siempre se me pasa un poco la hora, así que estén muy bien, cuídense mucho, pórtense bien, pásenla bien este fin de semana largo, no sé si van a tomar bien, no sé, ahí, pero pórtense bien, sigan, descansen, lo que tengan que descansar y nos vemos. Y yo Chao, chao. les subo este código al link que le entregué. Cuídense mucho, Chao, profe. Buena Chao, semana. profe, igual, chao, gracias. chao.